Bueno, chicas, buenos días. Vamos a terminar con las secuencias del material el que estábamos trabajando, el de Ciencias Naturales, material para docentes segundo ciclo, educación primaria. Si ustedes tienen el link con todo el material y lo han estado viendo completo, después de las secuencias que vimos sobre nutrición y cuerpo humano, están las secuencias sobre la unidad de célula y reproducción. Son 7 secuencias, 8 en realidad, porque la primera tiene la numeración de 0. No vamos a verlas a todas, vamos a trabajar solamente para cerrar este ciclo con las 4 primeras. De esas 4, ustedes van a elegir de a 2 una secuencia para que podamos trabajar el cierre y hacer alguna especie de evaluación. Pero vamos ahora a trabajar algunas ideas claves sobre célula. Las restantes, después de la secuencia 4 en adelante, tiene que ver con reproducción. Ese tema, bueno, sería interesantísimo verlo, no vamos a tener tiempo, pero como en el taller de educación integral, de alguna manera estos temas han dejado de pertenecer exclusivamente a las ciencias biológicas, como ha sido tradicionalmente. Así que, bueno, yo las invito a que lean las secuencias porque tienen el mismo armado, con mucha ayuda, mucha explicación y cómo presentar el tema, y por supuesto también las deriva a trabajarlo en conjunto con los talleres de educación sexual integral, porque bueno, esa es la nueva mirada que se hace de estos temas en la escuela. Lo que sí es muy importante, y que también después lo pueden usar como un puente entre estas secuencias y las otras, es que desde el punto de vista de las ciencias naturales lo tomamos al tema a partir del concepto de célula, ¿no? Bueno, me adelanto un poquitito, que después lo vamos a charlar, pero el caso de cuando estudiamos células, el óvulo y el espermatozoide también son células, entonces entran dentro de esa categoría y se pueden hacer un nexo perfecto. Y después, bueno, por supuesto, en el caso del funcionamiento de sistemas reproductores femenino y masculino, bueno, ahí hay un poco más de biología anatómica, digamos, pero como les digo, el objetivo es trabajar estos temas en los talleres de educación sexual integral. Y bueno, y también ahí hay todo un tema que, bueno, este año de este modo no lo hemos podido discutir, a lo mejor el año que viene con las prácticas, si haya alguna oportunidad presencial o no, pero que nos aboquemos a eso. Entonces, vamos al principio, para no hacer lío. Estas secuencias tienen yo acá les voy a mostrar, a ver si lo puedo compartir para que vean. Esperen un segundito, vamos a compartir pantalla. Lo tengo acá. Sí. Acá tienen ustedes la parte del apunte que les estoy diciendo. ¿Sí? Es unidad, célula y reproducción, tienen los aspectos generales, ¿sí? Y que ahora lo vamos a discutir, vamos a rescatar, es muy breve, pero hay cosas importantes acá que quiero yo comentárselas a ustedes personalmente para que, no sé si tomen nota o lo remarquen, porque es importante, y después están a continuación las secuencias que vamos a charlar un poquito. Lo que vamos a ver ahora vamos a compartir esto, una presentación también muy breve que yo les preparé para que charlemos un poquito sobre los conceptos claves. Vamos a ver a la presentación. Bueno, acá se me sube si lo puedo sacar. Vamos a bajar, ahí está.
Bueno, y vamos a llevar esto para acá. Acá. Bueno, célula y reproducción se llama entonces esta unidad, ¿no? Y en la unidad 4, pero que está relacionada con la unidad 3, que es el concepto de cuerpo humano. O sea, acuérdense ustedes que cuando empezamos con nutrición y cuerpo humano, la primera secuencia era de célula. Y habíamos dicho en su momento, y también lo habían planteado los autores, que estaba un poco forzada esa ubicación de célula como primera secuencia para comenzar con el estudio del cuerpo humano. Lo que ocurre es que en biología, o en cualquier texto de biología de nivel superior, o secundario, pero sobre todo a nivel superior, la estructura de los conceptos organizados para comenzar el estudio de la biología, el primero es célula. En el caso de la educación primaria, eso no es así, porque necesita un nivel de abstracción, el concepto de célula, que tenemos que esperar hasta un quinto o un sexto grado para trabajarlo. Entonces, bueno, como esa es una situación de compromiso entre cómo empezar a trabajar con este tema con estudiantes del nivel superior, como en el caso de ustedes, pero que después lo tienen que volcar a la escuela primaria, entonces Melina Furman y sus colegas han decidido poner en la secuencia la primera de célula y plantearla como una partecita del cuerpo humano que nos da pie para empezar a estudiarlo. Y así se hace en la escuela, tradicionalmente, tal cual dice acá. La unidad comienza con lo que tradicionalmente se plantea en un quinto grado, aproximadamente, que es la célula como la mínima porción de todos los seres vivos. Y a partir de ahí, cada docente planifica hasta dónde va a profundizar o de qué manera va a abordar esa mínima porción. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Imagínense ustedes que tienen que preparar una secuencia para quinto grado con el tema de célula, entonces tienen que partir de ese concepto. O, bueno, si no lo han trabajado todavía, plantear eso y a partir de ahí empezar a trabajar. Esto tiene mucho significado, ¿no? Porque ¿qué es esa mínima porción? Bueno, hay que ponerse a trabajar ahí un rato largo, pero es un inicio. Después, vamos a bajar esto. Yo lo veo acá, acá, porque a mí me molesta y acá. El concepto básico, entonces, de célula se puede ampliar y profundizar. De hecho, se hace en estos aspectos. Primero, aspectos del funcionamiento de las células y a la diversidad de tipo de células que existen. Fíjense, no es que tomemos a la célula como la mínima porción y entonces ahora empecemos a ver qué tiene adentro, qué composiciones químicas, cuántas organelas, y empezar a meterme con la parte interna, con una clasificación, que generalmente eso se hace en el secundario o en un nivel superior. Acá a nosotros no nos importa eso, sino tomar qué aspectos del funcionamiento de las células yo voy a tomar y lo voy a poder trasladar al funcionamiento del cuerpo. Funcionamiento, del mismo modo que cuando planteamos lo del cuerpo humano, el funcionamiento de cada uno de los órganos integrados con los sistemas, integrados con el cuerpo, ese es el eje del estudio de este tema en la escuela primaria. Entonces, aspectos de funcionamiento de las células y a la diversidad de tipos de células que existen. No quedarnos con el concepto de célula, esa unidad fundamental o esa pequeña porción que tiene un citoplasma, una membrana plasmática, organela, no en esa clasificación, sino en la diversidad que también no solamente me sirve para estudiar células, sino que también me ayuda a construir el concepto de diversidad en general, que después lo puedo inclusive aplicar a cualquier concepto de biodiversidad, ¿no? Oh, pasó. Acá estaba compartiendo. ¿Dejó de compartir solo? Bueno,
Entonces, vamos de nuevo. Acá, fíjense, acá tienen una imagen de distintos tipos de células. Fíjense que el hecho de trabajar con las distintas formas me va a llevar también a las funciones. Entonces, hago foco en encontrar distintas maneras de identificar estas pequeñas porciones y que me va a llevar a las funciones de algún tejido o de algún órgano. Fíjense, acá tengo, por ejemplo, la célula nerviosa. Esta que tengo acá es una célula nerviosa, que tiene una forma súper especial, ¿no? Tiene acá un cuerpo celular, digamos, tiene un axón que puede ser muy extenso, puede medir hasta 1 metro, con un montón de ramificaciones en el extremo que precisamente le sirve ¿para qué? A una célula nerviosa, para transmitir los impulsos nerviosos desde el cerebro a todas las partes del cuerpo. Entonces su forma está íntimamente relacionada con la función. El espermatozoide. Acá también tenemos una célula que también su forma es lo que le permite cumplir con su función primordial y única, que es introducirse en el óvulo y poderlo fecundar. Las células de los músculos. Acá tengo una célula muscular estriada o una lisa que tiene una forma de urso así alargada. ¿Qué le permite eso? Le permite contraerse y elongarse, que es lo que hacen nuestros músculos. Bueno, un glóbulo blanco y una amiba, bueno, ahí son distintos tipos de células que podemos encontrar. Fíjense acá la forma y el tamaño también. Bueno, aparece de nuevo el espermatozoide, una célula de hígado, la neurona otra vez. Miren acá, célula que forma parte de los capilares sanguíneos. Tiene como una forma circular, ¿no? Como si fuese una rosca, una porción de un tubito. La célula, bueno, del intestino, el enterocito, que tiene acá esta forma de vellosidades, que son las que permiten precisamente cumplir la función en el intestino. Un glóbulo blanco. Fíjense acá la comparación entre neurona y células epiteliales. Las células epiteliales son las que forman la piel, entonces tienen la función de cubrir, entonces son como mosaiquitos que se van ensamblando uno al lado del otro para precisamente poder cumplir con esa función que es cubrir todo. Esas son las células epiteliales. Estas se pueden observar con un microscopio común de escuela. Y esta es, bueno, otra vez la neurona, que, fíjense, la forma totalmente diferente. Bueno, si estuviera trabajando solamente con estas dos, por ejemplo, podría tomar el concepto de porción mínima de cualquier tejido, por ejemplo, como concepto primitivo, primero de célula, como una porcioncita, pero que no son todas iguales, sino que depende en qué lugar del cuerpo humano las encuentre, van a tener una forma diferente porque van a cumplir una función diferente. Ese es un concepto que yo uso didácticamente para reforzar. Haber dicho de este modo, si yo tuviera que planificar en la enseñanza del tema célula, tal vez por su complejidad tendría dificultades en cómo incorporar todos los conocimientos, todos los conceptos que tiene la célula para poder definirla o clasificarla en su totalidad. Como ese no es el objetivo de la escuela primaria, voy a usar otros sumamente importantes también, pero que además me van a ayudar para reforzar ese concepto de tomar a la célula como un cuerpo, como una unidad que puede nutrirse, alimentarse, crecer, tiene una forma propia y tiene un funcionamiento específico. Ese es el eje, de ahí me voy a tomar para enseñar el tema de célula. Lo otro es la estructura. La estructura solamente voy a tomar la membrana celular, ¿sí? Como un límite exterior que deja pasar selectivamente algunas sustancias y constituye la puerta de intercambio de la célula con el exterior. O sea, acá elegí una imagen muy simple
precisamente para que, porque ustedes van a encontrar unas imágenes espectaculares, que las pueden usar si quieren, pero no es lo que importa, ¿no? Si hace falta para motivar, lo harán, pero lo importante es que aparezcan estas partes de la célula. Una membrana celular, que es la que la protege, la recubre, que la separa del ambiente exterior, digamos. Esa membrana, por supuesto, tiene un grosor y dentro de esa membrana ocurren una cantidad de procesos químicos que tienen que ver con el ingreso y el egreso de nutrientes, del oxígeno, del dióxido de carbono. Bueno, pero como digo, no, eso es lo que no nos va a ocupar ahora, pero sí que hay una membrana, que hay algo que la separa. Acá se podría hacer distinciones entre células vegetales y animales también, ¿no? También podría ser algo que sería muy interesante, porque también permite identificar algunos funcionamientos de la célula y ayuda a comprender algunos funcionamientos internos, y bueno, podría ser. No lo he tenido en cuenta ahora, me doy cuenta, tampoco lo menciona ahí el apunte, por eso no olvidé. Pero bueno, en el caso de las membranas son diferentes, en el caso de una membrana de una célula vegetal o animal, por eso lo recordé ahora. Después tenemos eso en cuanto a la estructura, ¿no? El citoplasma, me parece que eso lo tengo en otra, sí, el citoplasma como la sustancia gelatinosa que proporciona el ambiente fluido con el cual la sustancia se encuentra dentro de la célula, o sea, el citoplasma es todo esto, toda la masa, digamos, toda la consistencia que tienen las células sobre las que se van a depositar las organelas. Entonces es la sustancia gelatinosa que proporciona el ambiente fluido con el cual las sustancias se encuentran dentro de las células, y algunas, organelas básicas como núcleo, mitocondrias, cloroplastos en las células vegetales, lisosomas, haciendo foco en las particularidades de la célula, ¿no? del funcionamiento. ¿Ven? Y nada más, no mucho más. Si, bueno, si quisiera profundizar, si hubiese un trabajo no sé, de investigación, si tengo un grupo súper interesado y podemos seguir avanzando, puedo trabajar con todas las distintas organelas o más que hay ahí dentro. Si no, con eso es suficiente. Después vamos a ver en una secuencia que en el caso de las mitocondrias, ahí sí puedo trabajar un poco más con el tema de energía. Pero eso es, entonces, creo que me falta una. No, estructura, citoplasma y algunas organelas. ¿Sí? Entonces, los conceptos claves son estructura básica de la célula, diversidad de tipos de células y relación entre la forma y la función de la célula. Esos son los conceptos claves para el estudio de este tema. Y de eso se tratan las 4 primeras secuencias. Después, serían, sí, las 4 primeras. En la secuencia 4, como empieza en la 0, aparece el tema de la reproducción. Yo había preparado esta diapositiva porque les iba a proponer que viéramos todas las secuencias. Pero bueno, como tengo miedo que no les alcance el tiempo y ustedes deben querer concluir esta etapa, yo en todo caso las invito, como les decía recién, a seguir leyendo porque es súper interesante cómo plantea Melina Furman este tema. Entonces, en el caso particular de las células sexuales, como el óvulo y el espermatozoide, se establece un puente entre las dos unidades, ¿sí? Se estudia el proceso de unión de dichas células, llamadas gametas, y la formación de un nuevo individuo. Es una oportunidad para estudiar los cambios que ocurren en la pubertad, preparación para la descendencia, la anatomía y funcionamiento básico de los aparatos reproductores femenino y masculino, bueno, y todo el andamiaje cultural y social que, por suerte, en la actualidad estamos trabajando este tema. Así que, bueno, eso solamente porque me había quedado la diapositiva esa ahí, pero ya fue antes de tomar la decisión de no verlo.
Entonces, vamos a ver las secuencias nuevamente. En las secuencias, ustedes van a elegir, si se llevan bien, si no tienen problema, ustedes van a elegir cuál, de a dos, cuál eligen, si no, yo las puedo distribuir. Así que después que planteemos un poquito de qué se trata cada una, ustedes toman esa decisión y después me avisan. Lo que vamos a hacer, por si no lo dije antes, es ustedes van a preparar, van a leer la secuencia que elijan y brevemente la van a comentar. Vamos a hacer una reunión como hicimos en las secuencias anteriores, pero va a tener un agregado. Yo lo que quiero es que comenten de qué trata esa secuencia muy brevemente, pero ustedes hagan un planteo diferente sobre esa secuencia, sobre esas propuestas didácticas, esas actividades. Quiero que ustedes hagan al menos una propuesta diferente, ¿sí? Pueden sacar algún tipo de estrategia y cambiarla por otra o mejorarla, pero quiero que se focalicen en esa creatividad. Así que van a tener tiempo, porque tienen esta semana y la otra, hasta que terminemos el cursado, que es el 23, o la semana esa, pero, espérenme un segundito que ahí me está llamando. Sí, pasó algo en clase. Bueno, acá estoy. Les decía, me olvidé en qué estaba. Bueno, eso, no recuerdo exactamente en qué estaba, pero quiero que hagan una propuesta diferente en cuanto a algún aspecto de esa secuencia. Bueno, cualquier cosa después, a lo largo de la semana me preguntan. Entonces, la secuencia 0, clase 0, que sería la primera, plantea el tema de la generación espontánea. No sé si ustedes han trabajado, han leído alguna vez sobre eso. Es una muy linda secuencia porque toma el recurso histórico, eso que llama Melina Furman de leer las experiencias ajenas, con la historia de los experimentos de Francesco Redi, que fue un médico que empezó a estudiar cómo se originaba la vida, porque el paradigma vigente en su época era que la vida aparecía espontáneamente, había una generación que se daba. Las evidencias que tenían de eso eran, por ejemplo, las moscas que aparecían en la carne en descomposición, o las polillas, o los gusanos que aparecían también en la madera. O sea, lo que ellos observaban era que había ciertos insectos que de golpe, de la nada, aparecían. Entonces había como una teoría de que la vida se podía, en algunos ambientes, generar espontáneamente. Entonces él hace unos diseños experimentales para, bueno, comprobar si eso era cierto. Y cómo lo hace de una manera simple y que se puede replicar perfectamente en la escuela con elementos muy simples, se usa esta secuencia para fomentar el proceso de la ciencia, ¿no? La cara como proceso que hablábamos de la otra cara de la moneda. Entonces se usa esta secuencia para estudiar generación espontánea, que tienen ustedes, acá está la experiencia, está súper explicado. Y además hay muchísima información con materiales para la escuela. Si ustedes entran a www.educar y buscan generación espontánea, van a encontrar videos, historias, experimentos, porque hay muchísimo sobre esto. Y después, bueno, empezar a trabajar con las experiencias como, fíjense, bueno, acá hace todo el planteo de las hipótesis, de cómo, por ejemplo, la larva de la polilla de la madera, la mosca de la carne, el pulgón, se puede hacer con las mosquitas de la fruta, que es mucho más higiénico y menos oloroso, ¿no? Ahora les cuento. Entonces va proponiendo unas experiencias usando solamente unos frascos donde pone un pedazo de carne, o como les digo, pongan fruta, y que los frascos estén con tapa,
una tapa hermética, sin tapa, con una gasa, para ver si el problema es el ingreso del aire, o que la mosca pueda poner un huevo, o pueda hacer algo. No sé, quiero que lo lean y ustedes vean de qué se trata y lo puedan con la compañera discutirlo. Está súper bien explicado en qué casos aparecen gusanos y en qué casos no. O si lo hacen con la mosquita de la fruta, directamente la mosquita de la fruta la conocen, ¿no? Es la mosquita esa que aparece cuando incluso dejamos en la frutera algunas frutas. Es mucho más fácil hacerlo y es mucho más rápido. Van a encontrar mucha información sobre eso, como para que ustedes se inspiren. Y después, bueno, las conclusiones de cómo es que aparecieron esas mosquitas o esos gusanos. Está todo el relato histórico de la experiencia, por eso es el mejor ejemplo. Acuérdense del marco teórico que leímos del modelo de indagación que se propone, que es usar la historia y la lectura de experiencias ajenas para discutir sobre esos procesos de la ciencia, pero en este caso además lo puedo experimentar. Acuérdense cuando vimos, por ejemplo, el experimento de Spallanzani, de que se tragaba la esponja con un hilo para después sacarlo y ver cómo se modificaba esa esponja si es que había jugo gástrico o algo que provocara una transformación, era la lectura de una experiencia ajena, porque solamente podíamos hacer eso. Acá podemos leer la experiencia ajena, pero además la podemos replicar. Así que es un lindo momento para trabajar con la parte experimental. La 1, ¿sí? ¿Ven? Te presento a mi científico y acá trabaja bastante con eso. Por supuesto también, como las otras, que aprendieron, cuáles son las preguntas y las conclusiones. ¿Sí? Entonces, la primera es generación espontánea. ¿Cómo puedo explicar que se origina la vida? Es el primer paso, ¿no? Después también podría remitirme históricamente a cómo se originó la vida en el planeta. No es ese planteo, sino cómo se origina la vida en este contexto en el que estamos trabajando, de celular, digamos, o de organismos. La 2, la clase 1 sería, tiene que ver con, empezar a trabajar con otro tipo de células, también muy usado en la escuela primaria. Melina Furman en su conferencia, esa que ustedes vieron sobre las ideas científicas y las ideas evidentes, y ese ejercicio que hicimos de preguntas fácticas y no fácticas, ¿se acuerdan? Ella plantea también una experiencia con las levaduras y lo hace desde el relato, es decir, empezar a contar, a presentar un tema, pero desde una historia. Y hace una historia sobre que está en un supermercado y ve a una señora que compra levadura, ¿la recuerdan? Bueno, vuelvan si no a esa conferencia, que ella también lo vuelve ahí a comentar. Esta experiencia se hace muchísimo en las escuelas y consiste en tomar trocitos de levadura, que son microorganismos, que son seres vivos, y que crearle el medio para ver cómo se reproducen esos microorganismos. Y además, también, bueno, podría también crearle las condiciones para que mueran y ver cómo crecen y cómo se alimentan. Es decir, tomar a la levadura como ejemplo de esa porción mínima que cumple con todas las funciones vitales, ¿sí? Bueno, para eso necesitamos levadura, azúcar, vasos y agua. Lo pueden hacer ustedes si no lo han hecho nunca en la escuela primaria o en el secundario, seguramente sí, pero pueden volverlo a hacer. Hay también en la bibliografía muchas experiencias sobre esto. Y lo único que tiene, que no van a poder hacer, si es que no tienen un microscopio en sus casas, es observar estas células en el microscopio, ¿no? Las células de la levadura, que es también bastante interesante, se pueden ver bien, pero bueno, nosotros en la escuela eso lo hacemos, pero este año no. A lo mejor el año que viene, si tenemos algunos momentos
presenciales, y antes que ustedes empiecen con las prácticas de cuarto, podemos hacer un lugarcito y con esto leído y trabajado ir a observar células. Eso yo me comprometo, si ustedes me lo piden, me lo recuerdan, lo podemos hacer. Hay incluso muchas actividades planificadas, tenemos 4 microscopios en la escuela y 2 lupas binoculares, así que esto se puede hacer perfectamente. Bueno, van a tener que, en todo caso pueden ver si hay algún videíto en internet como o una simulación. Pero de todos modos, esta experiencia, esta secuencia que estaría focalizada en la observación de las levaduras y el ver cómo puedo trabajar con ellas, es decir, cómo puedo comprobar que es un ser vivo, bueno, al menos focalícense en eso, ¿no? En que las levaduras son seres vivos y que por lo tanto puedo hacer que vivan, que se reproduzcan, o puedo hacer que mueran, ¿sí? Y ahí tienen la forma de hacerlo. Que si es un ser vivo, me imagino que si nunca lo han hecho, están sospechando, ¿no? Necesita azúcar para alimentarse y agua a una temperatura soportable. Si le pongo agua hirviendo, muere. Si le pongo sal, muere. Si le pongo calor intenso, también. Así que son todas las condiciones que un ser vivo necesita para, ven acá tienen, si la levadura está viva, entonces es posible matarla, bueno, y ahí tienen la forma de hacerlo. El cierre y todo lo demás. Esa sería entonces la segunda secuencia, ¿sí? Acuérdense también que habíamos dicho cuando presentaron la primera, que traten de buscar alguna ayuda visual para cuando nos la cuenten, ¿sí? Para que podamos ver o qué han hecho, aunque sean fotitos de ustedes, o si han hecho la experiencia, o si han trabajado o han encontrado alguna imagen que pueda servir para ejemplificar lo que han hecho, lo que están diciendo. Eso es importante. Bueno, y vamos a sería la 2, que es la 3, que tiene que ver con la observación. Bueno, acá también esta es la que más renguita va a quedar, porque digamos que el eje, en cuanto a la práctica, ¿no? ¿Qué hacemos con esta secuencia cuando estamos en la escuela? Y vamos al laboratorio, tomamos el microscopio, porque acá aparece el microscopio, ya volvemos a eso. Acá aparece el microscopio como el instrumento que nos permite ver esas células. Esto es un microscopio óptico de los que están en las escuelas, que solamente se pueden ver células de este tipo, ¿sí? Así, estas. Estas son las células de un tejido vegetal, de una hoja, es decir, se ve el contorno, ni siquiera esa estructura interna con un microscopio óptico, no. Algún borde, o de un protozoo, a lo mejor sí, porque son un poquito más grandes, podemos verlo, neuronas por supuesto que no, espermatozoides menos, glóbulos menos, las levaduras sí, ¿ven? Así se ven las levaduras, como estos hongos unicelulares. Entonces, lo que hacemos en esta secuencia es presentar el tema de cómo observar células y el microscopio como el instrumento que nos va a permitir eso. Entonces, estudiamos un poquito en qué consiste, que son 2 lentes, que tengo un lente objetivo ahí, tengo un lente ocular por donde voy a mirar, tengo un tornillo de enfoque, ¿sí? Capaz que ustedes tengan alguno a lo mejor en sus casas, como esos que también se usan para juego. Y acá se coloca en esta platina, se coloca el preparado, que tiene que ser una lámina muy finita, porque el microscopio funciona gracias a que la luz atraviesa esa película. Si yo pongo algo muy grueso, no voy a ver su estructura interna. Si yo quiero ver, por ejemplo, la pata de una araña aumentada, no tengo que usar el microscopio, tengo que usar una lupa binocular, que también tenemos 2 en la escuela. Yo me parece que el año pasado alguna cosita, cuando nosotros empezamos a hacer la observación de pequeñas cosas,
Hay una experiencia que no sé si la hice con ustedes, pero la hago generalmente con todos, es que antes de empezar a ver estos temas, a generar algún tipo de adiestramiento, digamos, del uso del microscopio. Entonces vamos y miramos, no sé, un cabello, la pata de un bicho, algún pedacito de alguna piedra, pequeñas cositas como para que empezar a aprender a usar el microscopio. Bueno, eso es para que realmente yo esté obteniendo la imagen real usando un microscopio, necesito usar láminas muy delgadas de manera que la luz pueda atravesar esa lámina. Así funciona el microscopio. Si no, uso una lupa, que la lupa lo que hace es aumentar tantas veces según técnicamente esté preparada la imagen. ¿Sí? Entonces, como les decía, si yo quiero ver las vellosidades de la patita de una araña, necesito ir a una lupa. En la escuela tenemos dos lupas binoculares, no la lupa de mano, que también podría usarla, pero si quiero aumentar más el tamaño, uso una lupa binocular, que tiene dos lentecitos. Y si no, uso el microscopio. ¿Sí? Entonces acá pongo ese preparado, que es, por ejemplo, sacar, en el caso de la cebolla, sacar una lámina muy finita, para eso tiene una técnica con un bisturí, se coloca sobre una lámina vidriada que se le llama portaobjeto, se la cubre con otro vidrio que es el cubre objeto, se le agrega una gotita de agua para que eso quede bien adherido, se la puede colorear con azul de metileno para que sea un poco más vistosa, más fácil de distinguir. Bueno, hay todo está ahí contado, eso es todo una técnica de cómo se prepara la muestra para poder usar el microscopio. Eso es un contenido de este tema, o sea, va incluido junto con célula y también tiene que ver con el proceso de la ciencia. ¿Sí? O sea, si yo no tuviera en cuenta estas dos caras de la ciencia, estas dos caras de la moneda para la analogía de la ciencia, y solamente enseño el producto, presentaría la forma de una célula y le digo, esto sería la célula como se ve con un microscopio óptico. ¿Sí? Otra forma, si quiero trabajar con el proceso, si quiero acercarlo y permitirle a mis estudiantes que vayan construyendo no solamente el concepto final acabado, sino cómo la ciencia procede para encontrar y llegar a ese conocimiento, bueno, entonces acá tengo la secuencia ideal. ¿Sí? Es empezar a ver cómo hago para observar una célula, algo que es tan chiquitito, fíjense, hasta podría plantear esa pregunta. Supónganse que hemos visto todas las secuencias anteriores. Y ahora digo, bueno, ¿cómo hago para ver una célula? A simple vista no la puedo ver. Entonces, bueno, a ver, busquemos cómo puedo hacer para aumentar mi visión. Bueno, busco una lupa común, esa es lupa de mano. Bueno, ¿hasta dónde puedo ver? Busco un microscopio chiquitito. Este ejercicio lo hemos hecho, no con ustedes, pero anteriormente. Entonces busco un microscopio, eso que tenemos en casa, como juguete. Bueno, apenas veo alguna cosita más que con la lupa, pero no me alcanza. Entonces ahora voy a un microscopio óptico, como el que está en la escuela, y voy mejorando el sistema de visión. Eso hace la ciencia. Cuando tiene una duda, algo que observar y una hipótesis, empieza a buscar elementos tecnológicos cada vez mejores para que le permita observar eso que está buscando. Ese es un proceso científico. ¿Sí? Bueno, de eso se trata esta secuencia. Es muy linda, así que van a tener el impedimento de tener el microscopio ahí, ¿no? Pero bueno, pueden usar la imaginación y pueden no sé, buscar algunas imágenes o ayudarse de algunas secuencias de ejemplo, pero ese sería el motivo, ese sería en esencia lo que tendrían que hacer ustedes, generar esa actitud de trabajar en el laboratorio para tratar de observar células, aquellas que podamos ver. ¿No tengo otras acá? Sí, acá tengo, miren, ¿ven? Acá tengo algunas de tejido hepático, el tejido epitelial, tejido nervioso y un tejido vegetal de una planta acuática. Las acuáticas son las ideales porque tienen aire en su interior, ¿no? Son como más porosas.
sobre todo el tallo, bueno, y de las hojas también, de las acuáticas, entonces son geniales para observar al microscopio. Y bueno, y creo que después, bueno, hace algunos comentarios, pero en sí... y esto último que también quiero que lo lean, quienes elijan esta secuencia, bueno, y todas, porque esto es para todas, obviamente, pero este viaje al interior de la célula y visita al país de las máquinas microscópicas. ¿Se acuerdan cuando empezamos con el año pasado, con el tema de estudiar la materia? Y la materia compuesta por partículas, y ese ejemplo de Alicia en el País de la Maravilla, o cómo hacer para, si no se acuerdan, muy chiquitos y poder observar, si tuviéramos ojos mágicos, anteojos mágicos, y pudiéramos observar de qué están hechas las cosas en su interior, entonces veríamos esas moléculas, esos átomos, esos electrones. Bueno, acá se plantea lo mismo con células, y esa es una forma de mostrar en esencia la forma de ver el mundo de los científicos, esa necesidad de querer ver qué hay en el interior de las cosas, ¿no? Cuando Melina Furman dice, uno de los objetivos es enseñarles a los niños a ver el mundo con ojos de científicos, bueno, es un poco esto, por eso van a encontrar mucha bibliografía de este tipo para ayudarse. Acá así como un viaje al interior de una célula, y entonces, bueno, va narrando todo y usando, por supuesto, estas máquinas microscópicas que son las que me permiten ver la célula. ¿Por qué microscópicas? ¿Por qué se llama microscopio? Porque puede medir, puede ver objetos que se miden en micra. La micra es la milésima parte de un milímetro. Si yo tomo un milímetro, no tengo acá una reglita, que ustedes deben tener ahí. Si tienen una regla, la distancia que hay entre un milímetro y otro milímetro, si lo dividen por 1000, la distancia entre un milímetro y otro milímetro, lo dividen por 1000, cada una de esas partecitas es una micra, ¿sí? Entonces, en ese orden son los tamaños que puede ver un microscopio. ¿Sí? Las células están dentro de esa magnitud. ¿Sí? Entonces yo necesito máquinas microscópicas para que me permitan ver micras, milésimas partes de milímetros. ¿Mm? Bueno, eso también es un buen tema para empezar. Yo particularmente, cuando trabajaba con chicos así muy chicos, no de escuela primaria, pero de primer año, el concepto de qué es una micra es fundamental para empezar a entender el tamaño del célula, ¿no? Entonces ahí eso también sería un buen inicio. Bueno, y creo que nada más, ahí tienen todo el texto. Y la clase 3, sí, que sería la clase 4, donde empieza lo que les comentaba al principio, ¿no? El estudio de... perdón, me faltó esta, sí. Acá, y la última que tiene que ver con... Esta es la que más necesito de la ayuda de bibliografía o de explicaciones. Porque acá voy a tomar las organelas que están dentro de la célula, las más básicas, para estudiar su funcionamiento y relacionarlo con el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Sí? A ver, lo vamos a leer para que nos quede claro. Que reconozcan las funciones vitales de nuestro cuerpo con las células que lo forman. Que las células poseen partes diferenciadas o estructuras, las organelas, que cumplen distintas funciones. Y que para mantenerse viva, la célula necesita energía. Y que en la mitocondria de la célula humana se combinan, por un lado, los nutrientes que provienen del sistema digestivo y por otro, el oxígeno que proviene del sistema respiratorio, y de esa combinación se obtiene energía. Fíjense que acá, en esta secuencia, unimos un poquito o traemos de lo que vimos antes sobre el funcionamiento del cuerpo humano, lo básico, a una organela de la célula, ¿sí? La mitocondria. Esto es súper interesante, esta secuencia,
necesitan un poco más de lectura. No quiero decir que ustedes tengan que ponerse a estudiar más de esto, pues no la va a querer elegir nadie, pero de trabajo más minucioso, me refiero, a buscar qué función cumple. En este caso, la mitocondria, ¿cuál es la función? Podría ser también en una célula vegetal, cloroplastos o cualquier otra organela. Me conviene tomar la mitocondria porque es la que está acá desarrollada, pero ver qué función cumplen y ver cómo esa función que cumple esa organela tiene que ver con lo que nosotros estudiamos de lo que nos pasa en nuestro organismo todo. Por ejemplo, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema urinario, ¿sí? Cómo eso tiene que ver con alguno de esos organelas. Esa es la idea de esta última secuencia, que es también súper interesante. No hay mucha experimentación acá, sino esto sería más bien una secuencia de estudio, ¿sí? Donde las estrategias podrían ser buscar información, no sé, hacer algún tipo de ensayo, buscar opiniones de especialistas, buscar información en bibliografía más específica. Requiere de otra metodología. Es muy lindo. ¿Sí? No tiene experimentación, como ven, es más tranquilo en ese sentido. Bueno, y la 4, que no vamos a ver, pero ya que lo habíamos comentado, acá aparece el tema de las células sexuales, ¿no? Que también tiene una experiencia sumamente interesante con unas ranitas. Es un fragmento de un libro también, que tiene el comienzo de los comienzos, se llama Breve Historia de la Fecundación, y hay una propuesta de, a ver si está acá el dibujito, sí, de usar unas ranitas y ponerle unos calzoncillos ahí, para ver si pueden fecundar o no. Es muy interesante. Pero bueno, nosotros ahora se las dejo ahí para quien quiera seguir leyendo. Nosotros vamos a terminar con estas 4 secuencias, ¿sí? Bueno, vamos a cortar acá y espero que les haya quedado claro. Entonces, tienen esta semana como para que se organicen y que vean y que me avisen qué secuencia van a tomar. Y si tienen duda de cómo hacerlo, cómo presentarlo, estoy abierta. Si quieren hacer una propuesta diferente, por ejemplo, si quieren hacerlo por escrito y no hacer una presentación oral, también podría ser. No sé con qué se sienten ustedes más cómodas. Lo que a mí me interesa es que sobre la secuencia que han tomado, ustedes puedan hacer primero una lectura, entender la propuesta, pero darle una vuelta, agregarle una impronta propia, decirle, bueno, esta es la secuencia que nosotros elegimos, pero nosotros la presentaríamos de este modo. ¿Se entiende? Quiero apelar un poco a ese aspecto creativo. Es como, porque la secuencia está ahí, si la tienen que estudiar, está ahí, la pueden estudiar hasta de memoria si quisieran, ¿sí? Con todo lo que han podido ver este año, con la experiencia de las prácticas, una vez, ¿con qué recurso cuentan ustedes para modificar esa secuencia? ¿Sí? Así que bueno, espero en esta semana que me proponen, para que ya la semana que viene decidamos, o lo hacemos oral o lo hacemos por escrito, y con esto terminamos este año y veremos, chicas, el año que viene cómo podemos organizarnos, cómo podemos reforzar estas cosas que no pudimos hacer presencial. Van a empezar ustedes con las prácticas, así que de cuarto. Bueno, yo ahora no estoy en las prácticas de cuarto, pero bueno, pueden contar conmigo para todo lo que desde Ciencias Naturales no hemos podido trabajar, o junto con Fabricia, que es la profe de práctica de cuarto, podemos trabajar juntos. Bueno, pero ya veremos el año que viene cómo nos organizamos. Bueno, entonces cualquier cosa me van a avisar.